de Juan, de Tomás, de Pablo, de Juan, de ninguno, de la boca de Jesús. Van a tener aflicción, pero confíen. Y no dijo confíen en Pedro, confíen en Pablo, confíen en Ismael, confíen en Juan, en María. No digo así. Confíen. Porque yo, ahora, ¿a qué se refiere confiar en Él? Es confiar en su palabra. No se estaba refiriendo a su persona como tal, de carne y hueso, sino al espíritu de Él que está entre nosotros, que es su palabra. Ahora, ¿cómo yo pierdo el ánimo? ¿Cómo yo me debilito? ¿Cómo yo me alejo? ¿Cómo yo me enfrío? ¿Cómo yo no continúo? Cuando me despego de la palabra. Cuando yo me acostumbro a cada domingo es a venir que mi pastor, mi pastora me lea la palabrita. Y yo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, mi propia relación con la palabra de Jesús. Y lo más peligroso que está pasando hoy en día, que nos acostumbramos a decirle amén a todo lo que dice el pastor y la pastora, sin sentarnos en la casa para examinar la palabra, a ver si lo que se te está enseñando ahí es lo que dice la palabra. Entonces empezamos a confiar en lo que sale de la boca de ese hombre. Pero no nos sentamos, anotamos y vamos revisamos. Si es verdad lo que mi pastor dijo hoy, si es verdad lo que mi pastora dijo hoy. Si nos hacemos dependientes de un hombre, de una mujer, y no de Jesús, que es su palabra. Usted me debe respeto como pastor, pero no tiene que idolatrar. Tiene que sentarse en su casa a revisar lo que yo le enseño. Revisar si es verdad lo que me enseña mi pastor. No porque lo dijo, sino porque me lo sacó de la palabra y me lo mostró en la palabra. Y yo tengo que revisar e indagar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a hacer a mí un vencedor. Confiar no en el hombre, sino en Jesús. ¿Aló? Sí, me estoy explicando en esta mañana. Entonces, en ningún momento se nos prometió que no íbamos a tener aflicción. Otra cosa que la propia palabra nos dice que las puertas del infierno, el infierno es real, no es una metáfora, no es una alegoría, no es una fantasía. Digo, las puertas del infierno no prevalecerán. Jamás se nos prometió que no se abrirían. Porque entonces es donde la gente se equivoca. Ay, pero yo estoy buscando, y entonces ¿por qué tengo este problema? Se te abrieron la puerta del infierno. Esa es la razón. Esos problemas, la puerta del infierno abierta. Y tú tienes que entender que la palabra no te prometió que no se iban a abrir. De repente se te abrieron las puertas del infierno con una enfermedad. De repente se te abrieron las puertas del infierno con una necesidad financiera y económica. Tal vez se te abrieron las puertas del infierno con conflicto con los hijos, con la pareja. Esas son puertas del infierno abiertas. Pero las llaves del reino, no las llaves de la casa, no las llaves del centro comercial, las llaves del reino se te entregaron a ti, no al edificio, al galpón o a la casa donde te estás reuniendo, que equivocadamente llamas iglesia, porque la iglesia eres y las llaves se te entregaron a ti. Tú tienes la llave del reino, porque dijo las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora, ¿contra quién no va a prevalecer esas puertas del infierno? Contra el que usa la llave. Usted las tiene. Imagínense usted boca abierta que se quede en la calle. Ay, ¿por qué no entra? Es que... Y teniendo las llaves, que lo más tremendo. ¿A alguno le ha pasado que buscando las llaves por todo y lo carga colgando en la broma del pantalón? Y de las llaves, muchacha, la cargas ahí, muchacho, la cargas ahí. ¿Aló? Entonces note esto, escúcheme, no se me cuida con la chacueta por otro lado. No se me descuide. Las puertas del infierno no van a prevalecer. No van a prevalecer porque tú tienes las llaves. Tú tienes autoridad, tienes poder. Tu oración, tu clamor, tu gemir. Ese periodo donde tú encierras tus ojos, inclinas tu rostro y te pones delante de Dios en oración. Señor, estoy aquí delante de ti. Ahí está usando las llaves del reino. Pero triste y lamentablemente, cuando las puertas del infierno se han abierto con un problema económico, con un problema de salud, con un problema matrimonial, con un problema con los hijos, con un problema de estrés, de miedo, de temor, de ansiedad, no usas la llave. Te pones a hablar con todo el mundo, menos porque te lo puedes solucionar.
Llamas a la hermana Chiquinquirá. 2 horas y media orándole Chincara. Usaste un pellón en tu cuarto, en tu patio, en el rincón más escondido de tu casa. Tú. Abriendo tu corazón. Porque hay cosas que tú no se las puedes decir a otras personas. Cosas que tú no se las puedes decir. ¿Por qué? No van a entender. O de repente te van a echar piedra. O de repente se vuelve un chiste. Oye, ¿tú supiste lo que me dijo el hermanito este? Y me dijo esto y bueno, de acuerdo. Tú empezaste con un dolor de cabeza y terminaste allá con un cáncer. Porque María se lo dijo a Pedro y entonces se volvió eso una reguera. No pasó nada. Y lo más tremendo es que tú quieres que las llaves del reino la use otro. ¿La use otro? ¿Quién tiene que usarle? ¿Quién? ¿Quién tiene que usar esa llave del reino? ¡Sí! Si dice las puertas del infierno no prevalecerá. Y usted tiene que entender que esos conflictos financieros, económicos, relacionales, en cuanto a las... son puertas del infierno que se han abierto. Pero tú, en vez de sacar esos demonios, espíritus inmundos que se han metido para provocar toda esa cosa, tú le has servido galletita y café y lo has sentado en la sala de tu casa. Bienvenido, pasa adelante, enfermedad, quédese aquí, duerma conmigo. Abráceme, béseme, apapáchete. No, hace años que no he escuchado esa palabra, apapáchete. ¿Aló? Sí, me estoy explicando, me estoy dando a entender, explicando no porque significaría que el bruto soy yo que no me sé explicar. Sí me estoy dando a entender. O sea, tú tienes que entender eso. De eso se trata el cristianismo. Le pregunto, ¿le viene a la mente ahorita una persona que estaba aquí y ya no está? Y puede ser que se haya ido para otro lugar, bien, está chévere. Pero que no esté en ningún lugar. Que esté y que buscando a Dios en su casa. Ahora piense por un momento, ¿qué nos llevó a alejarse? ¿Qué la llevó a alejarse? Las puertas del infierno abiertas. ¿Qué le llevó a usar? Tendría aflicción, pero no confió en la palabra. Confió en la situación, confió en las circunstancias, pero no confió en la palabra. No se alimentó, no escudriñó, no estudió, no analizó, no buscó la solución en la palabra. Y ahorita, ahorita, es triste eso. Porque la palabra, el cristianismo es un camino, no es una estación. Aquí no valen los años que tú tengas. Yo tengo 20 años, tengo 30, tengo 5. Aquí vale una sola cosa, constancia. Es empezarla y terminar. No es cumplir el 99%. Es cumplir el 100%. Yo empecé, lo debo terminar. Pero pastor, ¿cómo? A veces lo vas a terminar corriendo, a veces trotando, a veces caminando, a veces arrastrándote, a veces gateando, pero siempre adelante. No te puedes quedar. No te puedes quedar. No te puedes quedar. Tú no eres un clavo. Quédate ahí, no. Tienes que caminar. Tienes que avanzar. Entendiendo que tienes autoridad y poder, porque se te ha dado las llaves. Entendiendo que tienes que aprender a confiar en Jesús. Y Jesús está delante de ti cada vez que abres la Sagrada Escritura. Cada vez que tú abres las Escrituras, la Biblia es el único libro donde el autor está presente allí delante de ti, escuchando. Pero lo hermoso de esto no es que la palabra solamente te escucha. Entonces tú tienes que, de los 7 días de la semana, de los 24 horas de cada día, tú tienes que apartar un momento donde tú tienes que sentarte a hablar con Jesús. Porque si tú solo te acostumbras a orar, pero no te sientas, es el momento donde tú ves, no, yo voy a leer hoy. Voy a leer el Salmo, voy a leer el Proverbio, voy a leer Lucas, voy a leer el Hecho, pero por favor no se vaya a poner a leer los libros de Primera o Segunda de Crónica. Cuando empiece ese poco engendro ahí, se va a desanimar. Pues es otra cosa también. Hay que saber leer las Escrituras. Mi profesor de teología nos recomendaba que leyéramos por lo menos 3 veces el Nuevo Testamento antes de empezar a leer el Antiguo Testamento. Nos daba esa recomendación.
Y él decía que el único libro que para poderlo entender había que empezarlo a leer la mitad es la Biblia. Dice. Todo libro que usted empieza a leer la mitad no lo entiende nunca. Pero el único libro que se entiende leyéndolo de la mitad es la Biblia. Y él nos recomendaba 3 veces antes de empezar a leer. Lo único que él decía que era recomendable leer el Antiguo Testamento eran los Salmos y Proverbios. Y el libro de Eclesiastés, y un libro que él recomendaba mucho. El Antiguo Testamento era lo único que él recomendaba. Pero él recomendaba que se tenía que leer el Nuevo Testamento que compone Mateo a Apocalipsis antes que leer Génesis. Lo único que recomendaba el Antiguo Testamento eran los Salmos, Eclesiastés, Proverbios y el libro de Job. Era lo único. Y uno se hacía la pregunta, ¿pero por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento es que todo está cumplido. El primero era la sombra. Pero el segundo es la esencia, lo que ya está pasando. Lo que pasó y lo que está pasando, porque eso no ha dejado de pasar, está pasando ahorita. Ahora, hermanito mío, hermanita mía, si usted no entiende que usted tiene la responsabilidad de esta nueva vida que se le ha dado delante de Dios, usted no va a cuidar eso. Usted va a seguir dependiendo de las oraciones de los demás. Usted va a creer que simplemente llegamos un día y sentarse ahí. No, usted tiene una responsabilidad de crecer. Señor, estoy aquí. Y la fuerza está en esas 2 cosas, la oración. Y no es la oración a repetir cosas. ¿Sabe, Señor? Nosotros aquí oramos y guiamos para que usted vaya agarrando un modelo de oración. Pero usted no va a orar lo mismo que ora en público. Usted tiene que aprender a desnudar su corazón delante de la presencia de Dios. Decirle, Padre, tengo rabia, tengo miedo, tengo temor, tengo ansiedad. Hay que decir, no le esconda esos sentimientos al Señor, porque para empezar Él lo sabe. ¿Usted para qué se lo va a negar? Usted tiene que decirlo. Y no solamente decirlo, sino decirle, ayúdame, no quiero tener eso. No quiero tener eso. Entonces, todavía no he empezado. Es una introducción nada más. Tenemos que entender eso, hermano mío, hermana mía. Vamos a tener aflicciones. Y el infierno, las puertas se van a abrir. Pero nosotros tenemos que entender, se abrieron, pero no van a permanecer abiertos. Oye, viene aflicción, pero voy a confiar. Voy a confiar porque voy a meter en la palabra. Voy a buscar lo que Dios tiene para mí. Voy a encontrar la solución allí en la palabra. En Jesús. Jesús me va a hablar. Pero ¿cómo te va a hablar Jesús si nunca abrí la Biblia? En el teléfono abrí TikTok, abrí Facebook, abrí Instagram. Pero nunca la palabra. Y la tenés en todas las versiones que tú quieras. Fácil de entender. La palabra de Dios para todo, traducción lenguaje actual, Biblia, traducción viviente, Biblia hoy, Biblia, tantas versiones. Hay una que se llama parafraseada, es un poquito complicada, pero la es la mejor de todas. O sea, pero entonces tú tienes que entender, yo tengo que entender eso, tengo que buscar. ¿Por qué? Porque allí es donde yo voy a recibir la fuerza. Y quiero poner en su corazón, y ahorita sí entramos al mensaje como tal. Quiero que me acompañe el libro de Lucas, el capítulo 13, versículos 10 al 17. Dice así, libro de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. En la palabra de Dios para todos dice así. El día de descanso Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía la mujer? No te escucho. ¿Qué tenía la mujer? Espíritu de enfermedad. Que la había tenido lisiada ya por 18 años. ¿Cuánto tiempo? 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso la mano sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. El dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús la había sanado en el día de descanso.
por eso el dirigente le dijo a la gente: hay 6 días para trabajar. Así que vengan a ser sanados en esos días, no en el día de descanso. El Señor le respondió: hipócritas, ¿acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro en el día de descanso para llevarlos a tomar agua? Pregunta. Esta mujer también es descendiente de Abraham, y por 18 años Satanás, ¿quién? Satanás la había atado a esta condición. ¿Qué había hecho Satanás? La había atado a esa condición. ¿No se le debía de sacar de esta atadura en día de descanso? Pregunta. Cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron, pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacen. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Mira esto, me llama mucho la atención. Usted ve en el evangelio mucha sanidad, pero aquí Jesús es crudo. Aquí Jesús habla la realidad sin tapujos. Una enfermedad. ¿Y sabe quién es el responsable? Satanás. Ese día de descanso Jesús estaba enseñando en esa sinagoga. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Ojo, la mujer tenía un espíritu de enfermedad, pero esa enfermedad tenía 18 años atacándola. 18 años sobrellevándola, 18 años atormentada, 18 años agobiada, 18 años que tal vez las finanzas se le fueron al piso, que tal vez tenía rabia, que tal vez tenía enojo, que tal vez tenía frustración, pero la mujer no dejaba de ir a escuchar. ¿A escuchar? ¿Por qué esta mujer recibió el milagro? El problema es la enfermedad, pero ella sabía que la solución no estaba en la casa. Ella tenía que ir, porque Jesús estaba en este lugar enseñando, pero esta mujer estaba allí. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años, andaba encorvada y no se podía enderezar. Hermano mío, toda obra de las tinieblas, todo poder del maligno, toda cosa hecha desde el infierno tiene una sola razón de ser: no quiere doblar. ¿Qué significa doblar? Desanimado. Bueno, me fregué. Ahora sí llegó la perra. Ahora sí esto, ahora sí. Eso es, esa encorvadura es: oye, no puedo avanzar. Esa encorvadura me permite ver mi situación, mi circunstancia, pero no me permite ver lo que viene, lo que está adelante. ¿Aló? Pero miren lo bonito, miren, yo no sé cuántas veces he leído yo esta historia, pero no le había encontrado esta profundidad como se la encontré en esta semana, específicamente ayer, que fue donde me senté a analizarla y a repasarla más. Que esta mujer con esa condición no dejó de ir a... Ella sabía que había una solución. Hermano, 18 años. Y hay gente que está pasando una prueba, una lucha de un mes. No vuelvo más. Porque todo aquel que se aleja de venir a escuchar es porque está pasando alguna cosa que ataque al enemigo. Y entonces está. Pero así con tu encorvadura, tú tienes que venir ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Ahí está el secreto. Esta mujer no consiguió el milagro fuera, adentro. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, que le había tenido el liceo por 18 años y andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, pregunto, ¿dónde la vio Jesús? ¿Adentro o fuera? ¿Dónde la vio Jesús? ¿Donde vino a escuchar o donde no le importaba la palabra? ¿Te das cuenta lo importante que es acercarte? Y hoy no estamos hablando de un lugar, un sitio, hoy estamos hablando de una relación, de oración, de una relación de estudiar y escudriñar la palabra. Allí donde tú vas a encontrar tu milagro, ahí donde tú vas a encontrar enderezarte de la situación que Satanás ha traído a tu vida. Es en la oración y es en el estudio de su palabra. Porque Jesús te está viendo. Jesús te está viendo que en esa batalla, en esa lucha, tú te acercas a hablar con Él. Jesús te está viendo que en esa lucha, en esa batalla, tú te acercas a escucharlo a Él. Te acercas a hablar con Él, pero también te acercas a qué. Es la oración y es estudiar la palabra. Entonces el Señor
como estamos en el tiempo de la gracia, no te va a alargar esos 18 años. Porque el que se termine los días de tu batalla depende de cuánto te acerques tú. Habla con él. ¿Cuánto te acerques tú a escucharlo a él? ¿Aló? Esta mujer no consiguió el milagro fuera. Esta mujer no consiguió el milagro sin una relación. Entonces puso la mano sobre ella. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Pregunto en esta mañana, mi hermano, mi hermana, tú que estás escuchando esto, ¿te gustaría escuchar esa palabra de Jesús? Se termina tu problema económico. Se termina tu problema financiero. Se termina tu problema de salud. Se termina tu problema relacional. Se termina la lucha con los hijos rebeldes. Se termina la lucha con la suegra. Porque la voy a mudar para Margarita, bien lejos tuyo. ¿Aló? ¿A quién le gustaría eso? Pero, pero espérate. Para escuchar esa voz, Él te tiene que ver que tú vengas. Señor, Señor. No me quiero quejar lo que me está pasando, pero vengo a buscar fuerza. Vengo a buscar. No permita que yo desmaye. No me dejes desviarme de tu camino. No permita que yo me estanque en este desierto. Yo quiero entrar a mi tierra prometida. Él tiene que ver eso en ti. Pero Él también tiene que ver que ahora tú también vienes a... ¿Y cómo lo escuchas? La palabra. Mateo, Marco, Lucas. Toda esa historia que te van a llenar de fe, te van a llenar de esperanza y van a despertar el amor de Dios en tu corazón. Y entonces cuando se despierte ese amor de Dios en tu corazón, vas a escuchar la voz. Se terminó. Se acabó. ¿Te das cuenta que? Hermano, estamos hablando de 18 años. 18 años. Eso no significa que tú tengas la misma situación con eso, pero se va a cortar más mientras veas. Porque acordemos que en aquel tiempo, en el antiguo pacto, todavía Jesús no había muerto. Todavía la sangre no había pasado en la cruz. Todavía el Señor no había entregado su espíritu. Todavía el Señor no había tomado nuestro lugar. Las batallas que hoy tenemos no son para esas temporadas. Para esas temporadas largas de 10 años, de 12 años, de 15 años. No. ¿Aló? Entonces puso la mano sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¿Cuándo la mujer se enderezó? ¿Cuándo la mujer empezó a alabar a Dios? Cuando se enderezó. ¿Pero cuándo se enderezó? Cuando Jesús puso. Jesús puso. Hermano, tenemos que llegar a un periodo de oración donde sintamos que Dios pone. Y cuando esa mano viene sobre nosotros, viene el descanso. Viene la esperanza. Que viene la fe. Llega el milagro. Pero entonces usted no puede andar orando apuradito. Padre, estoy delante de tu amén. Sale corriendo. Calladito, Señor. Estoy aquí. Yo estudiando eso me acordaba los primeros tiempos míos de oración. Yo gritaba. Yo pensaba que mientras más gritaba, el diablo más rápido salió corriendo. Yo me escucho hoy orando y escucho aquellos tiempos, me acordaba de eso. Yo decía, me perdona la palabra que decía, padre, yo me dio un pendejo. Yo creo que con la gritadera. Y yo ahorita me escucho y me digo, Señor, aquí estamos delante, pues sacan maíz. Hace poco me conocí una persona y me dijo, oye, cuando lo escuché orando, yo pensaba que era otro. Soy otro. He evolucionado. ¿Pero dónde he aprendido? En la práctica, hermanito. Ahora, hágase esta pregunta. ¿Qué me llevó a practicar la oración? Las noches y las pruebas, las situaciones difíciles, las circunstancias adversas, los problemas con mi esposa, los problemas con mis hijos, los problemas con la finanza, los problemas con la salud. Que cada vez que venían esos problemas, yo no es que, ay, no, levantaba mis manos. Cuando sentía que me explotaba el corazón de la rabia, la amargura, iba ahí. Cuando me pasaban las situaciones con mi esposa y yo la veía ahí en la cama, me pongo a asesinar, a ponerle la almohada y listo, se lo llevo a tirar.
Yo iba allá y yo decía, no, quita esto, yo no la voy a matar, es mi esposa, ¿cómo la voy a matar? ¿Aló? Cuando se ponían las cosas sin físico en los hijos, lo que me provocaba era agarrar y partirlo en dos. Me iba a ir y decía, Señor, dame paz. Ayúdame a tratar de escucharlo para entenderlo, para no asesinarlo. ¿Aló? ¿Sí se da cuenta? Porque esa mujer se interesó y Jesús le puso la mano. Y cuando ella se vio derecha, lo alabó. Lo alabó porque hubo un milagro. Entonces nosotros creemos que solamente está la mano. No, usted como usted, lo reventado. No, usted tiene que buscarlo hasta que sienta la mano. Y cuando la mano porque cuando Jesús te toca, tienes que enderezarte. No seguirás torcido y torcido todavía porque Jesús no te ha tocado. Pero ¿por qué no te ha tocado? No ha buscado. No ha buscado. Esa lucha y esa batalla todavía la tenés porque no te has acercado. Pastor, yo todos los días hago mi devocional. No, todos los días haces una tarea. Pastor, yo vengo todos los amigos, a sacarte los mocos y a escuchar los TikTok por ahí. Estás ahí y sentado y que escuchar y estás ahí viendo TikTok, te estoy pillando. ¿No? Sí. Sí me estoy dando a entender. El diablo viene a torcernos con la situación, con las batallas, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar que el Señor, para poder, entonces, enderezado, enderezado. Entonces, ¿qué pasa con ese entorno que está a nuestro alrededor? Y no ve, alabándolo porque hemos recibido los que están a nuestro alrededor decir, Dios es real, mira cómo lo hizo con Willy, mira cómo hizo con Andrés, mira lo que hizo con Lady. Así que va a querer hacer la gente. Yo quiero el Dios que tú estás mostrando. Amén. Pero si no mostramos ese Dios, porque esa es la cuestión, hermanito mío, hermanita mía. Hablamos de evangelizar al mundo y creemos que evangelizar es, mira, Jesús murió por ti, arrepiéntete, entrega tu corazón, si no te vas a morir en la quinta para ir al infierno. Eso no es evangelizar. Evangelizar es que ellos vean a ese Dios vivo en nosotros. No, yo quiero lo que Dios hizo en este hombre, yo quiero lo que Dios hizo en esta mujer. Eso es evangelizar. Y eso no son palabras, son hechos. Porque te pregunto algo, hermano mío y hermana mía. ¿A quién vas a evangelizar si tu matrimonio no sirve? ¿Qué Dios vivo me vas a hablar si tu matrimonio no sirve? ¿Qué Dios vivo me vas a hablar si te quieres separar? ¿Qué Dios vivo me vas a hablar si lo que quieres salir corriendo en el problema matrimonial? Cuando te tienes que quedar y pelear. Y encontrar el milagro ahí. Porque no es opción, no es cambiar a Pedro por Juan. Es cambiar a Juan por Juan. La solución no es cambiar a María por Chiquinquirá. No, es quedarte con Chiquinquirá. ¿Ya te conejo? ¿Aló? ¿Sí me estoy explicando? No es porque, es que tenemos que presentar el milagro. Y el milagro no llega al que nos lo pelea. El milagro no llega a quien no lo pelea. No, así no es. Y tenés que pelearlo hasta que seas tocado por Jesús. Que te tiene que tocar la palabra. Cuando te toca la palabra, cuando te toca Jesús, cuando te toca el Espíritu, es que te puedes enderezar. Y derecho es que puedes alabarlo, porque derecho está mostrando el milagro. Después decir la gente, si se puede ver, aquí estamos en la relación. Tenemos 10 años, tenemos 15 años. Hemos pasado lucha, hemos pasado pruebas, aquí estamos juntos. En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la abundancia y en la escasez. No es que venga una medio, porque les encanta salir al restaurante. Pero no les encanta hacer quinchoncho en la casa. Les encanta el negocio para gastar, pero no para trabajarlo. Le di una llaga, ¿verdad? Hay gente que le encanta nuestro negocio para gastar. Pero para trabajar es tu negocio. Comadre, así no es. Así como gastan, tienen que trabajar, chale pichón. ¿Aló?
¡Yujú! Me gusta ese silencio. Prisionera y liberada se llama esta palabra. Una prisionera, pero fue liberada. Pero no fue liberada sin que Jesús no la... Hermano, allí el nivel que tenemos que llegar nosotros. Ser tocado por la palabra. Ser tocado por el Espíritu. Ser tocado por el poder de Dios. Para que nos podamos enderezar y mostrar el milagro. Hermano, en el cristianismo no se permite el divorcio. No. A menos que haya adulterio. Pero inclusive habiendo adulterio, si hay perdón, se puede restaurar. Yo conozco personas que en los caminos del Señor hubo adulterio, hermano, y batallaron y lucharon y hubo perdón. Eso y ahorita están en la gloria. No optaron por lo fácil. No optaron por el camino corto. Optaron por la batalla. Se amarraron los pantalones. Se embraguetaron en la oración y conquistaron su milagro. Fueron tocados por la palabra. Fueron tocados por el Espíritu. Fueron tocados por un milagro. ¿Aló? Pues si hoy tenemos una cosa al revés. Ahorita se usa mucho la palabra prosperidad en las cosas de Dios. Y creemos que prosperidad es que tengo 3 casas, 2 carros, tengo un negocio, tengo plata en el banco, tengo euros, tengo dólares, tengo yenes. Pero si tienes todo eso, pero no tienes paz en tu casa, no eres próspero. Eres un boca abierta con cosas, pero no eres próspero. ¿Sabes qué es prosperidad? Paz. ¿Sabes qué es prosperidad? Unidad en la familia. Eso es prosperidad. Paz y unidad. No significa que no van a haber desacuerdos. No significa que no van a haber, como no sé, esa palabra fea que usaba mi abuela, tajaperro. Esa tajaperro eran peleas. Eso es prosperidad. Paz. Unidad. Unidad en la casa, hermano. Hay que pelear por esa unidad en la casa. Hay que pelear por esa paz en nuestro corazón. Eso es prosperidad. Porque si vas a tener todo lo demás, varios carros, varias casas, vas a ser propio dueño de tu casa, pero no tienes paz ni unidad, no eres próspero. Eso es mentira del diablo. Debes tener todo eso, pero con paz y unidad. Pues es otra cosa, no dice, bueno, está bien ser un limpio, no, así tampoco es, no por el otro extremo tampoco. Porque la paz y la unidad te va a llevar a la creatividad. Oye, me salió en verso. Escuche, la paz y la unidad te va a llevar a la prosperidad. Porque una vida llena de paz y de unidad es una mente creativa. Está consiguiendo ideas. Ayer fui a orar por el negocio de una muchachita que tenía, yo creo como unos 7, 8 años. Era menor de edad cuando la última vez que hablamos con ella. Y me contactó la semana pasada por las redes. Y ayer fui a orar por un negocio que inauguró aquí en San Francisco. Una hermano. Bellísima. Y una carajita que tiene 23, 24. No, vida. Me dice, pastor, yo ahorita no estoy muy bien en las cosas de Dios, pero yo no voy a porque ella se mudó por los lados del carro. Yo no estoy muy bien, pero yo no me he conectado a las cosas de Dios. Y miren cómo son. Y me contó cómo fue la cuestión del negocio. Ese negocio tenía un ahorro de 3 años pidiéndole una idea al Señor. Y se le dio esa oportunidad. Y todo, hermano, incluso me estaba contando que cuando se le terminó el dinero, todo lo que estaba haciendo, porque toda la inmobiliaria de un spa lo construyó ella, no lo compró hecho todo lo mandó a hacer con carpintero y todo. Dice que cuando le acabó la plata, aparecieron personas que le debían plata que ella la daba por perder. Y empezaron. Entonces ella me dijo esto. Yo entendí que fue una idea de Dios. Y todo comenzó a fluir. Y como era una idea de Dios, tenía que buscar a Dios para que me orara por el negocio. Y lo oré por su negocio, me reencontré con la familia de ella en años que no los veía, compartimos un buen rato ahí, compartí mucho con un tío de ella que era muy cercano mío. Y compartimos, y cuando yo la vi, entonces yo pensaba, en este tiempo donde todo el mundo está hablando de crisis, que no se puede, que es complicado, que el dólar, que sube, que tal, que me voy para Perú, que me voy para Chile. Muchachito, no, pero todo vino de una. Pero no fue una idea que nació de la noche a la mañana. Usted quiere orar hoy y salir la idea mañana. Hermano, busca a Dios.
Para que te dé una idea, para que te dé una estrategia, requiere tiempo, requiere dedicación. ¿Aló? Hay gente que quiere agarrar y ser empresario sin ser empleado primero. Para ser empresario tienes que ser empleado primero, tienes que trabajarle a otro para que valores el trabajo tuyo. Y esa es otra cosa también. Hay gente que tiene su propio negocio, abre tarde. Tiene su propio negocio, cierra temprano. Tiene su propio negocio, echa el carro. Se echa el carro él mismo, echa el carro ella misma. Hermano, tienes tu propio negocio. Si tú cumplías horario a otro, ¿cómo no vas a cumplir horario a tu propio negocio? Si le echabas pichón al otro de otra persona, vos no le echabas. Por eso es que primero tienes que pasar a ser empleado. Porque lo hermoso de ser empleado es que descubre lo duro que tiene un jefe. Lo hermoso de ser empleado es que aprendes una profesión, un oficio. Entonces, voy a ser empresario y que sabe hacer nada. ¿Es como va a ser empresario así? Aló. Esta mujer fue tocada y se levantó y alabó a Dios. El dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús lo había sanado en el día de descanso. ¿Qué le pasó con el dirigente de la sinagoga? Se puso bravo porque le pasó algo bueno a una mujer que tenía sufriendo 18 años. Porque lo hicieron en el día que no debía. Miren lo que hace la religión. Por eso el dirigente le dijo a la gente: ¡ay! 6 días para trabajar. Así que vengan a ser sanados en esos días, pero no en el descanso. Bueno, es que cuando nosotros no queremos, es cuando Dios quiere. Y Él lo hace en el día que le plazca y le provoque a Él, ¿no? El Señor respondió: hipócrita. ¿Qué le llamó? ¿Por qué lo llamó hipócrita? ¿Sabes por qué fueron llamados hipócritas eso? Porque no había amor. Se disgustó porque hicieron algo en el día que no lo debían hacer. Significa que esa gente no tenía amor en su corazón. El amor siempre nos va a llevar a alegrarnos por el bien de otro. Pero el que no tiene amor se va a disgustar por el bien de otro. ¿En qué tenemos que crecer nosotros como iglesia? Debemos alegrarnos cuando alguno de nosotros echa para adelante. Debemos alegrarnos cuando alguno de nosotros supera algo. Porque eso, debemos entender esto. Señor, se lo hiciste a mi hermana, se lo hiciste a mi hermano. Yo estoy en la cola, yo voy a ser próximo. ¿Y por qué a ella? No hay amor, eres hipócrita. Todo el que no tiene amor en su corazón es una. Póngase la mano derecha en la cabeza y diga conmigo: espíritu de hipocresía. ¡Fuera! Dame un aplauso al Señor. ¡Aló! Si está aprendiendo algo hoy, hipócrita, ¿acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro en el día de descanso para llevarlo a tomar agua? Se cuidan de los animales y no van a cuidar de los seres humanos. Mire cómo fue. ¿Se da cuenta? Yo creía que el hipócrita tenía que, no, hermano, hipócrita tenía que ver con una sola cosa: no hay amor. Y amor por lo que se debe tener amor. La raza humana. Hay gente que ama a los animales, hay gente que ama a las plantas, hay gente que ama hermano, hay gente que invierte millones para salvar la culebra rayada del otro lado de África. Pero no da ni un bolido para darle una arepa. Eso es. No vamos al prójimo. Somos hipócritas. Y eso no debe pasar en nuestro corazón. Esta mujer también es descendiente de Abraham. ¿Qué era esa mujer? ¿Y a qué se refiere descendiente de Abraham? Una hija de la fe. ¿Y cómo demostraba esa mujer la fe? Yendo a la sinagoga. ¿A qué? ¿Qué iba a hacer ella ahí? Ojo, ojo, 18 años. ¿Yendo a qué? ¿Yendo a qué? ¿Cuánto tiempo tiene la prueba que estás pasando? ¿Cuánto tiempo tiene la batalla que estás enfrentando? En esa prueba, en esa batalla, ¿dónde tú más tienes que ir? Porque si tú te quedas, si tú te debilitas, si tú te desanimas, no vas a venir a escuchar, a recibir. Ella de Abraham, y por 18 años Satanás la ha atado en esta condición. Hermano, ahí está la raíz de todo. Satanás ata a la humanidad a esas circunstancias. Circunstancias que traen dolor, que traen sufrimiento, que traen frustración, que traen amargura, que nos quiere alejar de las cosas de Dios. Ese es el trabajo de Satanás.
Pero, ahora entendamos algo. Todavía no he pasado los puntos. Entendamos algo. Aquí Jesús no había ido a la cruz. Aquí Jesús no había derramado su sangre. Aquí Jesús no había entregado la llave del reino. Aquí todavía no había poder y autoridad. Aquí no se había abierto, rasgado el templo de él. Aquí Jesús no había dicho consumado es. Ahora todo eso ya pasó. De nosotros tenemos autoridad y tenemos poder para saber que todas esas cosas son del diablo, es Satanás, pero nosotros tenemos poder y autoridad. Nosotros tenemos las llaves. Nosotros tenemos la llave. Nosotros tenemos la llave. Nosotros tenemos que confiar en Jesús, en la palabra. Pero ¿cómo voy a confiar en algo que no escucho? ¿Cómo voy a confiar en algo que no escudriño? Y hermanito mío, hermanita mía, no esperes sentir el deseo de estudiar la Biblia. No esperes sentir el deseo de hablar con Dios todos los días. Eso no es así. Tienes que obligarte. Le pregunto, ¿usted siente el deseo de bañarse todos los días? Claro, tú podrías bañar. Pero es algo que aprendiste de chiquito, porque primero tiene un cocorrones para que te bañaras. Vamos, vagabundo, bañarse. Dígame cuando la mamá de uno lo avergonzaba delante de la muchacha, que los muchachos, tenés 3 días que no te bañaba. Uno salía así, mamá, así de zapa. ¿Aló? Uno salía avergonzado porque la mamá lo desnudaba en la calle, diciendo que era un cochino que no se bañaba. ¿Aló? Pero es una cosa que vamos desarrollando, porque la vamos practicando ¿cuándo? Diario. Ahora, ¿por qué nos bañamos? Porque nos ensuciamos. Y tal vez nos ensuciamos, pero el mismo trajín, y andamos olorosos. Que no es, nada más desagradable cuando usted va a hablar con alguien y el tufito. Dime aquellos que levantan la mano, aleluya, mira que yo la unción no, tiene un violín que no lo aguanta nadie. ¿Ah, no? Entonces, hermano mío, ahora tenemos esa autoridad y tenemos ese poder. La cruz todavía no había pasado aquí. No se le desata esa atadura en el día de descanso. Cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron. Los que estaban en la contra de lo que Jesús se avergonzaron. Pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacía. Hermano, las cosas maravillosas que Dios tiene para el ser humano en esta tierra, las puede activar en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo del sitio ni el lugar, hablo de una vida. Usted es la iglesia, usted puede sacar esas cosas maravillosas, porque usted tiene que entender que todas las cosas que lo vienen a encorvar, que lo vienen a detener, que lo vienen a freír, viene directamente del infierno, viene de la obra de Satanás, pero usted tiene poder y autoridad. Usted tiene que entender a usar esa llave. Deje esa vagabundería de estar dependiendo de la oración de su pastor o su pastora o el hermanito Marí. No, usted póngase y ore, usted póngase y clame, usted póngase y luche. ¿Aló? Póngase a escudriñar la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted sienta que Dios lo toca. Que Dios la toca, ¿no? Y entonces ocurra el milagro. Ahora algunas cosas que quiero compartir con ustedes en esta mujer prisionera y liberada. 1, esta mujer enferma estaba presa por Satanás. ¿Quién la tenía presa? Ahora, pregunto, ¿estaba presa en 4 paredes? No. Estaba presa en una condición de salud. Hermano, porque te digo algo, hermano, ten una condición de salud, es sentirte preso. ¿Qué pasa cuando la salud se va? Las finanzas empiezan a comerse. ¿Aló? Y cuando falta finanzas, que usted quisiera comprarse un par de zapatos, pero no hay que comprar medicina. Usted quisiera mejorar algunas cosas y no puede porque es una condición de sentirse preso. ¿Aló? De sentirse presa. Si esta mujer estaba presa en una condición que le ha puesto Satanás. Satanás le impedía ver al Señor. ¿Por qué le impedía ver al Señor? Porque estaba encorvada. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Pregunto, ¿en quién tenemos que fijar? Enfocar, centrar nuestra mirada en Jesús. Ahora, pregunto, ¿cómo vamos a fijar hoy en día nuestra mirada en Jesús si Jesús no está físicamente? Entonces, ¿en quién tenemos nosotros que fijar y enfocar nuestra mirada? En la palabra, la Biblia, porque allí es donde está tu milagro. Allí es donde está la fuerza, allí donde va a conseguir la solución, allí donde va a hallar la esperanza. Fijemos nuestra mirada en Jesús.
en quien la fe empieza y termina. En quien la fe empieza, ¿dónde empieza? En Jesús, la palabra, y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz. En vez del gozo que pudo haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermano, antes de tener una posición de gloria, una posición como una posición de bendición, primero hay que pasar algo duro. Él, para sentarse en el trono, tuvo que sufrir. Y ahí está la razón por qué nosotros como creyentes tenemos que enfrentar pruebas y batallas. Porque las pruebas y la batalla nos están capacitando para sentarnos en el trono de gloria. Así que deje esta quejarse. ¡Ay, que la mujer! No. Sí, enfrente esa batalla. Así que deje esta quejarse. ¡Ay, que el hombre! No. Enfrente esa prueba. Porque usted lo que está haciendo es capacitado y preparado para sentarse. Para sentarse. Porque resulta y acontece que Jesús tiene un cuerpo acá en esta tierra y ese cuerpo es la iglesia. Y entonces, así como Jesús enfrentó esos sufrimientos, esas injusticias, las soportó, la aguantó, se sentó. Entonces, hermano, cada vez que usted tenga una lucha, cada vez que usted tenga una prueba, entienda, aprenda a levantar la mirada y decir: epa, me están capacitando, me están preparando, porque hay un trono de gloria donde me voy a sentar y voy a testificar que el Dios que yo le creo es verdadero. Pero entonces, cuando no se tiene claridad de eso, entonces en esa batalla, Señor, cuando no se entiende, entonces en esa batalla, quiere llorar, quiere quejarse. Ay, esto es mentira, no vuelvo a más. Yo a veces he escuchado una frase que la gente dice: Dios me necesita. Y una vez miré a uno que quiero mucho y lo miré y dije: loco, le digo, ¿quién te dice que Dios te necesita a ti? Tú lo necesitas a Él. No necesita a nadie, Él es autosuficiente. No se trata de que Dios te necesite, se trata de que tú lo necesitas a Él. Cuando tenemos esa idea equivocada, que no, Dios me necesita, como que somos importantes. No me va a llevar porque tú... No, papá, si se te acabó la... Dele para acá. Se acabó el contrato, eche para acá. Dios no te necesita. Dios no me necesita, Dios no nos necesita, Dios. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Sí. Cuando aquí dice, después se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermano, hay un lugar para nosotros, pero debemos ser probados. Por eso vienen las pruebas. Hay un lugar para nosotros, pero hay una batalla. ¿Y qué pelea para sentarse allí? Ahora, vamos a enfrentar una pelea. No es a ver si la ganamos. Ya está ganada en la cruz. Vamos a enfrentar una prueba. Y no es, uy, y si me reprueban, no, papá, no te van a reprobar. Y ojo, aquí hay una noticia. La prueba la vas a enfrentar hasta que la pruebe. Pastor, 20 repetidas, 50 las veces que sea necesaria. Pero es hasta que la pruebe. Y eso, la probaste, pero déjame decirte que va a haber otra más adelante. Otra, sí, señor. Porque hay otro nivel. Entonces, aquí la oprimía con preocupaciones y sufrimiento. Esa mujer estaba siendo oprimida con preocupaciones y sufrimiento. El sufrimiento viene por las preocupaciones. Y las preocupaciones vienen porque no vemos lo que Dios está haciendo. Entonces, porque vemos que creemos que esta batalla es para destruirme. No es para destruirte, porque te están preparando para un trono de gloria. Las preocupaciones vienen porque que esta prueba no voy a poder. Si vas a poder, porque si Dios te la está permitiendo, sabe que puede. Dios no va a permitir algo en tu vida que Él sepa que tú no puedes. Y Él sabe hasta dónde puede. Y cuando ya está, es que no dé un poquito más, Él se acerca y te agarra. Pero tiene que verte que te estás moviendo, tiene que verte que te estás esforzando. Pero entonces, si te echas a morir, si te echas puro a quejarte, ¿aló? La mantenía presa en los lugares más oscuros. Esa mujer estaba presa en los lugares más oscuros, porque toda preocupación que te lleva a un sufrimiento te mete en lugares oscuros. ¿Aló? Marcos 5, 3 al 5 dice: donde vivía ni siquiera con cadena lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies,
Pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. El endemoniado Gadareno. Un hombre que había sido atormentado por demonios. ¿Y dónde lo llevó a ese hombre los demonios? A lugares solos. Porque el sufrimiento que viene por las preocupaciones hace algo. Te aleja de la gente. Te aleja de la pareja, te aleja de los padres, te aleja de los hermanos. Hijo, te cuide. Te aleja de los hermanos, te aleja de la iglesia, te aleja de la congregación, te aleja de la fe. Y eso hace la preocupación y los sufrimientos. Hermano, cuando usted tenga esos rollos, esas pruebas y esa batalla, no se aleje. Levante el teléfono, pida oración, pida un clamor. Únase con otro, acérquese a otro. Y mira, me está pasando esto y me siento solo, creo que no puedo. Únase para que otro lo ayude a orar. Pero no vaya que alejándose, o esperando, es que no me vieron. No, pero hágase ver. ¿Aló? ¿Qué otra cosa? Porque cuando usted habla con el que se aparta, viene la frase, me abandonaron. No, papito, nadie te abandonó, te fuiste. Porque ese es el objetivo de las tinieblas. Llevaste a la soledad, al alejamiento. 2, la mujer estaba totalmente impotente. Nadie, ni ella ni otro, lograba romper las cadenas de Satanás. Todos los esfuerzos fallaron. Romanos 7:19 dice, en efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Repito, Romanos 7:19 dice, en efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Todos tenemos esa lucha, no hacemos el bien que queremos hacer, sino que terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Porque cuando conocemos la verdad de Dios, hermano, naturalmente ya no queremos hacer lo malo. Pero muchas veces terminamos haciendo lo malo porque nos debilitamos en la oración, nos debilitamos en escuchar a Dios. Entonces terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Hermano, porque alguien que realmente conozca a Dios no quiere hacer lo malo, pero lo termina haciendo. ¿Por qué? La debilidad de la carne. La debilidad de no haber alimentado el espíritu. ¿Aló? ¿Por qué terminamos haciendo el mal que no queríamos hacer? Porque el espíritu está débil. ¿Aló? No hay oración, no hay estudio de la palabra, no nos alimentamos espiritualmente. Sin embargo, Cristo murió por los débiles. ¿Por quién murió Cristo? Ahora, si Cristo murió por los débiles, para que seamos fuertes. Pero alejados de él no seremos fuertes. Romanos 5:6 dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso. ¿Cuándo? En el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Que éramos nosotros incapaces de salvarnos porque éramos enemigos de Dios, pero en el momento preciso. Y ese momento preciso pasó hace 2024 años, 25 años. ¿Aló? Ya pasó. Entonces, hermano, debemos aprovechar. Número 3, la mujer buscaba ayuda. A pesar de ser una hija de Abraham, estaba presa. Ella era religiosa. Iba los sábados a la sinagoga. Así llegó el tiempo preciso, pues el Señor estaba presente. Hermano, de tanto orar, de tanto buscar y escudriñar la palabra, llega el momento preciso donde va a ocurrir el milagro. Pero tienes que moverte. Tú quieres el milagro, pero no oras. Tú quieres el milagro, pero no escudriñas la palabra. Si no es, cuando se acerca el milagro, cuando el Señor no ve, buscando, orando. Cuando se acerca el milagro, cuando el Señor no ve, escudriñando la palabra. Dios dice, este quiere el milagro, esta quiere el milagro. Pero cuando no ve, no, te no quiere nada. Usted no quiere nada, te está acostumbrando a eso. Te está acostumbrando a andar con la joroba. Oh, diga conmigo, yo no quiero joroba. Diga, yo no quiero joroba. Entonces, hermano, Jesús tiene que venir a nosotros buscarlo. Porque, ojo, esta mujer no era la excusa. Estoy jorobada, no voy. No, señor, estoy jorobada, por eso voy. ¿Aló? La mujer buscaba ayuda. A pesar de ser una liberada por el gran libertador. Liberada por el gran libertador. La mujer experimentó una liberación inesperada. El Señor la llamó. Lucas 13:12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Por qué la llamó? Diga conmigo, porque la vio. Diga, porque la vio. La llamó y le dijo,
apreciada mujer, mira esta versión, apreciada mujer, está sanada de tu enfermedad. Pregunto, ¿te gustaría escuchar la voz de Dios diciéndote, estás libre de esa situación? Se acabó la pobreza, se acabó la escasez, se acabó la pelea con la mujer, y no se acabó porque se murió, no. Se acabó porque aprendiste a desarrollar la tolerancia y la paz. No permita que nada te perturbe, ¿no? Eso sí, pero hay que, para escuchar esa voz, tiene que ver que nosotros buscamos. Él te tiene que ver orando, él te tiene que ver leyendo la palabra. Entonces, si no te ve eso, ¿cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a decir? Yo creo que más bien lo que hace es aguanta, porque lo que te falta es mucho. Porque, hermano, cada vez que dejamos de acercarnos a orar, cada vez que dejamos de acercarnos a escudriñar la palabra, entonces Jesús no puede hacer nada. No puede mover los milagros, no puede mover lo sobrenatural, no puede acercar la bendición, porque no es que te está viendo que no está haciendo nada. Tremendo rollo, y él te ve metido en TikTok, viendo a la Madrid. Tremendo culebrón que te da en la familia, y te ves mirando a Francesca, la colombiana, la muchachita que hace video chistoso, y te reís, y después acaba la risa y viene el rollo otra vez. ¿Aló? Tremenda situación en la salud y en la finanza, y estás viendo por Netflix Betty la Fea por 50ª vez. Pastor, es que está muy bueno. Es que Betty te va a arreglar el problema. ¿Aló? Sí, le di un buen mensaje. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. ¿Qué viene a traer Jesús a nosotros? Buena noticia. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Te das cuenta que hay una buena noticia? Porque en Jesús siempre hay buena noticia, no hay mala noticia. ¿Verdad? Pero para escuchar la buena noticia tenés que buscarlo. Le impuso la mano y la curó. Lucas 13:3, le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificó a Dios. ¿Por qué glorificó a Dios? Porque estaba derecha, no glorificó a Dios torcida. ¿La glorificó cuándo? Pero se enderezó cuando el Señor. Pero la tocó porque la vio que lo estaba buscando. 5. El resultado para la gloria de Dios. Ella agradeció a su Salvador. Salmo 103, versículos 3 y 4 dice, Él perdona todos mis pecados. ¿Qué hace Dios? Perdona algunos pecados. Todo. Dios perdona el chisme, pero no la mentira. Dios perdona el adulterio, pero no la lujuria. ¿Qué dice aquí? ¿Que Él perdona? ¿Cuántos pecados serán perdonados? Todos. ¿Grande? Bueno, que no hay pecado ni grande ni menor, todos los pecados son igualitos. Nosotros somos el diablo que nos pone esa mentira en el corazón de creer que no. Pecados grandes, pecados pequeños, pecados. No. Todos los pecados son igualitos. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Pregunto, ¿por qué vienen las enfermedades? Por el pecado. Pastor, significa, hermano, porque un pecado está como cuerpo, es un pecado. No pescado, pecado. Usted cada vez que harta como puerco, usted está en pecado. Se me fue, ¿dónde estará metido por allá? Por allá. Usted harta un pepito de 1,5 metros a las 10 de la noche. Está en pecado. Toda la semana. Hermano, es un pecado no tener una actividad física. Es un pecado estar aplastado 8 horas delante del televisor y la panza que le crece. Cuando se para ya no se ve ni la punta de los pies. Es un pecado. Porque creemos que el pecado es solo adulterio, la fornicación, las manos. Aunque no hace actividad física, usted está en pecado porque no está cuidando el templo de Dios. Perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. Me redime de la muerte. ¿De qué somos redimidos? De la muerte. Y me corona de amor y tiernas misericordias. ¿De qué somos coronados? Amor y tiernas misericordias. Porque, hermano, gracias a ese amor y a esas tiernas misericordias, fuimos redimidos de la muerte. Este cuerpo va a morir, pero el alma no. Pero hay muchos que están afuera que su alma va a morir. Porque no es que no tienen la verdad que tú y yo tenemos.
¿Aló? Lucas 13. Ajá. Hubo un gran gozo entre los fieles. Lucas 13:17 dice: esto avergonzó a los enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Los adversarios fueron avergonzados. Y escucha esto: Satanás será avergonzado con tu situación. ¿No me escuchaste? Satanás será avergonzado con tu situación. Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres la iglesia, tú eres la luz de amor. Con la santidad, él no queda avergonzado. Tú no quedarás avergonzado. Yo no quedaré avergonzado. Nosotros no quedaremos avergonzados. No quedaremos avergonzados en las batallas, no quedaremos avergonzados en las pruebas. Pero para no quedar avergonzados tenemos que estar con Jesús. ¿Cuándo es que somos avergonzados? Cuando nos alejamos. Al oír, 13:17 de Lucas, al oír esto, sus enemigos sintieron mucha vergüenza. El resto de la gente en cambio se puso muy feliz y al ver las cosas tan maravillosas que Jesús había hecho. Conclusión de esta palabra: prisionera y liberada. El resultado de encontrarnos con la verdad de Dios será siempre favorable. Repito, el resultado de encontrarnos con la verdad de Dios será siempre favorable. Será siempre para bien. Será siempre de bendición. Y por supuesto, siempre la gloria será para el Señor Jesucristo. Denle un aplauso a la palabra del Señor, ¿no? Ahora, mi hermano, mi hermana, realmente no sé cuál sea la prueba que estés enfrentando. Tal vez no tengas ni la menor idea de la batalla que se esté desarrollando en tu vida en estos momentos. Pero sí sé una cosa: tienes las llaves del reino. Las puertas del infierno no van a prevalecer. No serás derrotado, no serás derrotada. ¿Aló? Claro que estás pasando una prisión, pero no pierdas tu confianza en el Señor, porque Él la venció. Y si Él la venció, tú también la vas a vencer. Esa prueba la vas a vencer. ¿Cómo? Superándote. Ahora, te estarás preguntando: pero Señor, ¿por qué? No te preguntes por qué. Pregúntate para qué. Y el para qué siempre es para bien, no para mal. El para qué te sientes a la derecha del trono. Ese siempre va a ser para mostrar su gloria. Entonces, esa batalla y esa prueba no te van a destruir. No te van a acabar. No te vayas por lo fácil, no abandones. Le hablo aquí a los varones. Esos son los sacerdotes de su casa. Amárrense los pantalones, sean los primeros en orar, sean los primeros en clamar, sean los primeros en estudiar y escudriñar la palabra de Dios, sean los primeros en levantarse a pelear por su casa, porque ustedes, nosotros como varones, te vamos a dar cuenta a Dios por la casa que Él nos ha dado. No nos justifiquemos: es que estoy ocupado trabajando. No. Tienes que meterte a orar por tu esposa, tienes que meterte a orar por tus hijos. No es que no más pila de buscar, llega la mujer: vamos a orar por mí. Y tú, desgraciado, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy trabajando así. Sigue trabajando con boca abierta para que veas cómo te va a acabar el hogar. Y mujer, sea sabia, sea una ayuda idónea. No se encarame como una garrapata. Te lo dije. No. Te está para ayudar. Deja de estar resaltando los errores. Acérquese y diga: tranquilo, negro, como le digo al marido. De repente le dice perro. No le dice perro. Tranquilo, mi amor, bebé, como usted le ocurre decirle, o lo llame por nombre. El cariño que la negra me dice a mí, ella cuando a mí me dice Freite, yo sé que estamos bien. Cuando ella me llama por mi nombre, y más yo paro las orejas y alguna cosa dice que no le gustó. Cuando ella me llama a mí por mi nombre, sé que hice algo que no le gustó. Mientras ella me diga Freite, estamos chéveres. Igualmente ella cuando sabe que yo le digo Bexabe, ya sabe que hizo una broma que me desagradó y que le cortó la garganta. Pero cuando le digo negra, ya sabe que está muy chévere. Ese es como que papi, mami. Esa es nuestra manera de comunicarnos y entendernos. Y usted, mujer, haga ese papel, párese allí, pero no como un carpintero. Usted no es carpintero. Tranquilo, vamos a ser la primera a orar por su esposo. Sea otra cosa. Usted te viene orando por todo el mundo y no ora por marido suyo. Es como quiere, no cambia. Tú no has peleado la batalla. Tú querés hacerle la maleta para correrlo. No le hagas la maleta para correrlo. Dobla la rodilla para cambiarlo. Salió en verso, ¿eh? ¿Aló?
Los hijos, las hijas. Los hijos son una empresa. Los que tienen esos muchachos chiquiticos. Uy, ¿cuántos años tiene tu hijo? 10. ¿Ah? 10. 10, por lo menos te quedan 10 o 12 años más. 15. Está invirtiendo. Alguna vez se te va a provocar. Pero no, es una empresa. Hoy te está sacando, pero mañana te va a dar. Pero hay que trabajar como los que tienen hijos e hijas. A veces, oye, los hijos, no, pero seamos tolerantes. No apliquemos la educación que nos hicieron a nosotros, a nuestros hijos. Eso no funciona. Ya la correa no sirve. Ya los maltratos no sirve. Ya la chícara, las piedras ya no sirve, chicos. Ya no vale partirle la cabeza a los hijos. No sirve, ya ahorita no sirve eso. Y conociendo al Señor más, ¿qué sirve ahorita? Se está escuchando. ¿Qué sirve ahorita? Conversar con él, conversar con ella. Mire, hermano, yo estoy pasando estoy tratando una familia en Cabulares que está pasando un rollo feo con uno de sus hijos feo. Que eso no se lo deseo yo a nadie. Y yo tuve que sentar al varón y decirle, mi hermano, tiene que llenarse de amor y sentarse a escuchar y amar a su muchacho. Aquí no vale insulto, maltrato, pues eso no hace nada. Agachó la cabeza, mi dijo, pastor, tiene razón. Y ahí está el hombre batallando. Pero cada uno tiene que enfrentar su propia batalla. Amén. Cierra tus ojos y mira tu rostro. Señor, gracias te damos por esta preciosa, hermosa mañana que nos ha regalado el día de hoy. Nos ha permitido, Señor, poder